Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. La semana pasada, hermanos, les sugiero que tengan sus Biblias ahí, hagan anotaciones al lado de su Biblia, sus cuadernos. La semana pasada empezamos con este tema. Recuerdan, la semana antepasada, mejor dicho, tuvimos a nuestro invitado la semana antepasada, pero ya semanas atrás empezamos con este tema, cómo tratar con las personas problemáticas en la iglesia, con las ovejas problemáticas dentro de la iglesia. Y antes de seguir, a ver, nada más quiero hacerles una pregunta, y si entendemos esto, ¿creen que haya personas problemáticas dentro de la iglesia? Sí, si la hay en las familias, hermanos, por supuesto que esa misma persona es la que llega aquí, ¿no es cierto? Y llega con todos sus problemas y aún siendo salvos, hay conflictos en su vida espiritual, en su vida moral. ¿Se dan cuenta? Y mencionaba que la iglesia, hermanos, obviamente haciendo este comentario, que la iglesia está llena de problemas. ¿Y por qué está llena de problemas? Porque hay personas problemáticas, ¿no es cierto? Hay personas problemáticas. Y la razón de esto es que todos ellos, o todas ellas, o todos nosotros somos, ¿qué? Pecadores. No, esto no nos ofende, hermanos, ¿no? No como me está diciendo problema. Todos somos pecadores y todos de alguna manera llegamos a cojear en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a nuestro comportamiento. Entonces, esta es la razón. Todos somos pecadores, sabemos que somos salvos por Cristo, ¿no es cierto? El Señor ya nos ha rescatado, sabemos que Él en Cristo nos ha dado la libertad de ese pecado y que nosotros ahora tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, la tarea de abandonar nuestros pecados, de abandonar esa práctica que teníamos anteriormente, como diría Efesios capítulo 2. Pero no sucede tan fácil porque hay una razón importante. Nuestra carne aún no ha sido, ¿qué, hermanos? Glorificada. Y este es un evento grande. Ténganlo bien presente, hermanos. La carne no ha sido aún glorificada. No ha sido aún redimida del todo, ¿no es cierto? Seguimos viviendo en esta carne. Y te sugiero que lo estés observando. ¿No es cierto que tu carne te llama a hacer cosas que no quieres hacer? Digo, a menos que ya hayas llegado al cielo, el Señor te haya glorificado y te haya reenviado a la tierra, ¿verdad? Pero eso no ha sucedido. Eso va a suceder cuando Cristo o venga en el cielo y nos arrebate, o bien cuando tú mueras y el Señor tome tu espíritu. Y en su momento una el espíritu y la carne, como lo hemos estado estudiando en Tesalonicenses. ¿Se recuerdan esto? Entonces, eso va a suceder. Nuestra carne será glorificada por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde sugiero que todos vayan y estudien los videos anteriores. Y en consecuencia de todo esto, hermanos, el creyente entonces aún se encuentra luchando, ¿no es cierto? O pregúntale a tu esposa y te va a contestar que sí, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, déjenme decirles una cosa. El mundo, o este mundo, hermanos, aún no ha visto lo que la iglesia haría o de lo que la iglesia sería capaz de ser cuando es una iglesia absolutamente santa, absolutamente pura. El mundo no se ha dado cuenta de que la iglesia podría ser capaz de ser sumamente poderosa, de tener el poder con el que realmente se mueve una iglesia que ha eliminado aquello que le estorba crecer. Yo creo que las iglesias de este mundo no han visto o no hemos experimentado el poder de una iglesia poderosa. El poder de una iglesia que influye, hermanos. Lo más parecido a una iglesia como la que les estoy describiendo, una iglesia que es poderosa, que es fuerte, porque hoy muchas iglesias, hermanos, tienen tantas artimañas para poder atraer a la gente, tantas cosas para distraerlos o acomodarlos o sentirlos cómodos, o nosotros mismos sentirnos cómodos dentro de ella. Pero la iglesia, por decirlo así, que nos deja un buen ejemplo, es la iglesia primitiva. Yo les invito a que ustedes lean el libro de los Hechos, ahí van a encontrarla. Pero en la iglesia primitiva, hermanos, vemos una iglesia que tenía poder, vemos una iglesia con convicción, una iglesia que tenía fuerza, una iglesia que desde su nacimiento fue una iglesia pura, ¿no es cierto? Y esa iglesia pura, hermanos, pasó por muchas dificultades. Cuando tú lees la Escritura, cuando tú lees Hechos, ves que esa iglesia pasó por muchas dificultades y fue purificándose desde su nacimiento, que llegó a tener un potencial
quizás, hermanos, que no tenga comparación con iglesias que hoy existen, hoy en día existen. Hay muy buenas iglesias. No estoy diciendo que no, que las iglesias buenas no existen. Pero yo creo, hermanos, si hacemos un análisis, y les invito, vayan a Hechos capítulo 2, versículo 43 a 42, 43 a 47. Observen lo que es una iglesia poderosa, fuerte, pura, con un potencial, avivada por el Señor. En medio de dificultades, en medio de grandes pruebas. Observen Hechos capítulo 2, versículo 43. ¿Todos están ahí? Dice así, Hechos 2, 43. Nos habla de esto, observen. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué pasaba, hermanos? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Déjenme decirles, hermanos, no es que en esta iglesia de este primer siglo todos los hermanos vivían juntos. No es que como ahorita, vámonos todos a nuestra casa y todos vivíamos juntos. No es lo que dice aquí. No es que vivían juntos o que juntaban todos sus bienes, los ponían ahí y los distribuían y los daban de forma igualitaria a cada persona. No es que hacían eso, hermanos, sino que la virtud de esta iglesia, hermanos, es que no estaban aferrados a sus bienes. ¿Se dan cuenta? Con el propósito de que si algún hermano tenía alguna necesidad, esa persona que no estaba aferrada a sus bienes pudiera ¿qué? Porque tenía un entendimiento claro del valor de la vida, ¿no es cierto? Y el valor de la vida es Cristo, hermanos. No sé si se dan cuenta de esto. Hoy es muy complicado que alguien pueda otorgar a alguien algo, deshacerse de algo y darlo. No sé si se dan cuenta. Entonces, nada más para hacer una observación, no es la prédica, hermanos, pero eso es lo que está hablando aquí en Hechos. ¿Se dan cuenta? Era todo lo contrario, hermanos. Ellos estaban dispuestos a usar sus posesiones para ayudar a aquellas personas que lo necesitaban. Entonces, ¿cómo era esta iglesia, hermanos? Si se despojaban de lo que tenían, ¿qué tipo de iglesia era? Una iglesia dadivosa. Era una iglesia muy desprendida, ¿no es cierto? Estaban atentos a la necesidad de otras personas. Una característica de la iglesia del primer siglo, la iglesia nuevo testamentaria. Observe el versículo 46. Dice ahí, continúa. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Perseverando qué, hermanos? ¿Perseverando qué? ¿Cada uno por su lado? No, ¿qué dice? Unánimes. ¿Dónde lo hacían, hermanos? En el templo, ¿no es cierto? Partiendo el pan en las casas. Estos creyentes, hermanos, asistían al templo y lo hacían en los horarios establecidos. No sé si ustedes cuando leen, dice Pedro a la hora novena se acercó a la oración, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿la iglesia tiene horarios establecidos hoy, hermanos? Y nosotros vemos cuando leemos en Hechos que la gente llegaba en los horarios que tenía que llegar, fuera en la mañana, fuera en la tarde, fuera entre semana. La gente llegaba y llegaba a orar. Entonces, estos hombres, hermanos, estos creyentes asistían al templo sin peros, sin argumentos, en los horarios establecidos. Hoy la iglesia de hoy, hermanos, tiene muchos peros. O puede poner como pero a su familia, la lluvia, los hijos, los familiares. Cualquier cosa es un pero, hermanos. Pero a esta iglesia era una iglesia especial. Por eso les estoy diciendo que yo creo que no hay una iglesia que se compare con este tipo de iglesia. Partían el pan, esto es, compartían ¿qué, hermanos? Cuando partían el pan no está diciendo nada más que lo partían y lo dejaban ahí. Cuando lo partían, ¿qué hacían, hermanos? Lo compartían. Compartían esos recursos unos con otros. Dice también que estaban unánimes en el templo compartiendo el pan. ¿Cómo lo hacían, hermanos? ¿Con cara larga? ¿Cómo lo hacían? Con alegría. Hoy algo que distingue a la iglesia a veces son caras largas. Y dice aquí que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. El gozo estaba ¿en dónde, hermanos? Según este texto. En su corazón, en la parte interna. ¿Se dan cuenta? Es lo que Cristo estaba haciendo en la vida de estas personas. Trabajando en sus corazones. Esta alegría y sencillez se debía, hermanos,
que esta iglesia de Jerusalén tenía su mirada bien puesta ¿en quién, hermanos? En Cristo. Alguien que tiene la mirada puesta en Cristo, hermanos, siempre va a tener este tipo de actitudes. Dadivosos, alegres, compartidos, en unidad, ¿no es cierto? Versículo 47, observen. Tenían la mirada en Cristo, no la ponían en otras cosas. Y el 47 dice, alabando a Dios, ¿observan? Y teniendo favor con todo el pueblo. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Creen que la Escritura miente? Si hubiera un detalle diferente, ¿no lo hubiera puesto aquí el Señor? Pero dice, alabando a Dios y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía, observen, cada día, ¿a quiénes? A la iglesia, los que habían de ser, ¿qué? Salvos. La tarea de nosotros, observen, una iglesia que está derramada en el Señor, y el que trae a la iglesia a los salvos, ¿quién es? Dios. Así que cuando tú llegas a esta iglesia, déjame decirte que no es casualidad. Llegaste porque Dios puso un día en tu vida para que tuvieras la oportunidad de escuchar y de conocer las bendiciones que Dios te puede otorgar. Porque Dios es el que añade a la iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando estés sentado ahí, amigo, recuerda esto siempre. Señor, gracias porque me estás considerando cuando en realidad no lo merezco. Alababan al Señor, había amabilidad y tenían buena, ¿qué? Voluntad, dice. Y voluntad, hermanos, tenían favor, es lo que significa. A esa iglesia, hermanos, el Señor añadía a quienes habían de ser salvos. ¿Y por qué añadía el Señor a quienes habían de ser salvos, hermanos? ¿Cuál es la obra final, majestuosa, por decirlo así, que emana de Dios, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque queremos pasar un domingo alegre, tranquilos? ¿Por qué limpias el estacionamiento? ¿Por qué limpias el jardín? ¿Por qué limpias los baños? ¿Qué es lo que hacemos? Compartir esto con un hermano. Cuando tú sepas que todo lo que haces es para el Señor, es porque Él va a traer a alguien. Y cuando tú veas que alguien está sentado, que pudo dejar su carro ahí, que puede tirar la basura, que puede pasar al baño, que hay un papel donde hacerlo, que tiene una Biblia en sus manos, que sepas que el Señor muy probablemente lo va a añadir a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que hacían. Es la obra cumbre, por decirlo así, es la obra soberana de Dios, la salvación. Ahí es donde culmina nuestra tarea, ¿no es cierto? Y continúas llevando el mensaje a otros. Por eso dice ahí que el Señor añadía cada día. También daban testimonio del Evangelio. Observen en Hechos 5, vayan a Hechos 5, en el versículo 42. Hechos 5, versículos 42. Observen cómo dan el Evangelio y enseñaban, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué, hermanos, todos los días, de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar a Jesucristo. Cada vez que nosotros tenemos algún invitado en mi casa, su casa, hermanos, tratamos de sacar la guitarra, tratamos de sacar la Biblia y oramos juntos y hacemos algo juntos. Para seguir esta enseñanza, hermanos, de enseñar y predicar a Jesucristo. Y luego Hechos 4, regresen por favor, en Hechos 4, 32, 33, dice así, ahí a la vuelta, 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de qué, hermanos. Aquí es importante, lo que quiero llevarlos, hermanos, es a observar la calidad de iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Queremos esa iglesia o no, hermanos? Sí, dice que la multitud de los que habían creído, o sea, no nada más un par de personas, una decena de personas, una centena de personas, no, la multitud, seguramente los más de 3,000 personas. La multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser lo suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder, ¿qué dice? Los apóstoles. ¿Cómo no, hermanos? Va a haber poder si la iglesia está sana, si la iglesia está efectiva, si la iglesia se está desarrollando. Los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo. ¿Es importante dar el testimonio de la resurrección? Sí, porque cuando tú le dices a alguien que va a resucitar en el día postrero, ¿recuerdas la tristeza de los tesalonicenses? Ellos decían, ¿qué pasó con mis muertos? Pero hoy tú sabes que aquel que haya muerto y que haya creído en Cristo, un día estaremos juntos. Es importante enseñarle a la gente que un día va a resucitar, aunque no lo crean, aunque sea locura, ¿no es cierto?
pero tienes que enseñarle a la gente que un día la gente va a resucitar, aquellos que hayan creído en Cristo. Y estos daban testimonio de la resurrección en Jesús. ¿Y qué dice? Observen, cuando una iglesia se comporta así, observen la parte final, subrayenla, pónganla en rojo y vean la magnitud. ¿Qué dice la palabra? Y abundante. Abundante. No es y un poco, limitadamente, sino dice que abundante gracia era ¿sobre quién? Sobre ellos. ¿Por qué? Porque se estaban comportando como una iglesia. La bendición de Dios llega, hermanos, abundantemente cuando la iglesia es sana espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Así es como llega. Cuando da lugar a Dios, cuando está obedeciendo sus mandatos. En fin, hermanos, esta iglesia primitiva era una iglesia potente. Esta iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Supieron quitar todos los estorbos o todas las dificultades que se les presentaban para desarrollarse como hijos de Dios, para desarrollarse espiritualmente. Así que déjenme decirles algo. El crecimiento de la iglesia, hermanos, desde el punto de vista espiritual, que es el punto de vista de Dios, porque no hay puntos de vista diferentes para Dios. A Dios es lo único que le preocupa, el punto de vista espiritual, no las técnicas para atraer a la iglesia, no las técnicas o métodos para hacer de la iglesia cosas diferentes. Nosotros estamos sustentados en la soberanía de Dios y en su poder, hermanos. Yo creo que aún con una vela puesta en la iglesia, el Señor va a añadir a la gente a la iglesia, sin hacer nada. Si nosotros hacemos, sin hacer nada en el sentido de métodos y técnicas, haciendo mucho en el sentido de nuestro comportamiento y de todas las actitudes que acabamos de ver aquí en Hechos. Así que Dios, hermanos, sin métodos, sin técnicas, sin entretenimientos para el hombre, va a proporcionar de forma directa, hermanos, la salvación a las personas. Va a funcionar entre mejor tratemos las dificultades, entre mejor tratemos las cuestiones internas que estorban a la iglesia, entonces la iglesia va a ser una iglesia más sana. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el asunto. Y es que aquí, hermanos, es donde entramos, aquí donde Pablo nos ayuda a entender cómo podemos crecer espiritualmente. El texto que estamos trabajando es lo que vamos a verlo. Estos 2 versículos que vamos a analizar más en un momento más, nos dan la clave para hacer este tipo de iglesia. ¿Se dan cuenta? Para esto, hermanos, nos deja ver que en la iglesia existen por lo menos 5 categorías. ¿Recuerdan, hermanos? Las vimos ya. 5 categorías y ya están descritas de personas problemáticas. ¿Recuerdan? Que van a provocar, estas personas problemáticas provocan el retraso o el crecimiento o el desarrollo de la iglesia, hermanos, para que esa iglesia no se detenga y no pueda tener esa fuerza, no pueda tener ese poder espiritual como lo queremos hacer como la iglesia primitiva que acabamos de analizar. Y mencioné, hermanos, hace semanas, que en una manera u otra, todos estamos en uno de estos grupos. Recuerden eso, hermanos. De una manera u otra, todos, incluyéndome yo, incluyéndote a ti, pertenecemos a uno de estos grupos. Ya vimos la primera categoría. ¿Recuerdan cuál fue? Más vale que lo recuerden, hermanos. Los indisciplinados, hermanos. ¿Recuerdan? Los indisciplinados. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. Aquí están los indisciplinados. Los desordenados, estos son, ya lo expliqué, ¿de acuerdo? Dijimos que este tipo de personas nunca están en sintonía. Cuando todos los demás están avanzando, ¿ellos qué están haciendo? Retrocediendo. Cuando todos los demás están organizados en sus filas, ordenados, adecuándose en todas las tareas, ellos están fuera de lugar, no cumpliendo con sus obligaciones, con su deber. A veces no están en absoluto interesados en dar a otros. Son ociosos, dijimos, son personas desordenadas, incluso no solo llegan a la sociedad y al desorden, sino son apáticas, personas apáticas. Este tipo de personas, hermanos, pueden ser personas, digamos, rebeldes, personas polémicas, están en desacuerdo en todo, ¿no es cierto? Son personas que no encuentran acuerdo en nada. Todo es desacuerdo, le dicen a todo el mundo que están en desacuerdo de todo e incluso hasta llegan al punto de la rebelión. Cuando empiezan a murmurar y empiezan a tratar de hacer ver a las demás personas mal. Bueno, ¿cómo dice que les ayudemos? Amonestándolas, ¿no es cierto?
amonestándolas. Esto es, las ovejas de forma individual, y esto lo estoy recalcando porque es clave, hermanos. Vimos tarea del pastor a las ovejas al pastor, pero hoy es ovejas y ovejas. La tarea es de forma individual. Las ovejas van con este tipo de ovejas rebeldes, con este tipo de ovejas ociosas que no están cumpliendo con sus actividades, con su deber, y los amonestan. Significa, recuerdan ustedes, enseñarles. Significa instruirles, significa, ¿se acuerdan de esta palabra? Amonestar. Significa llevar el sentido en él, llevarles a la mente la información correcta, hermanos, para instruirles. En lugar de ir y juzgarlos, en lugar de ir y criticarlos, es llevarles la información y decirle, esto es lo que la Escritura dice y esta es la manera en que debes comportarte, ¿de acuerdo? Esa es la amonestación. Bueno, esta mañana vamos a continuar con los 4 grupos que nos faltan, hermanos, de personas problemáticas en la iglesia y la importancia de la intervención fraternal de ovejas con ovejas, hermanos. De las ovejas sanas, la intervención de las ovejas sanas para prestar ayuda a las ovejas problemáticas y cómo podemos lograr esto, ¿de acuerdo? Que quede claro que es tu tarea, es lo que tú y yo tenemos que hacer con otras ovejas. Bueno, la segunda forma de ayudar a las ovejas problemáticas es alentar a los desalentados. Alentar a los desalentados. Observen versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Que alentéis, ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Alienten a los de poco ánimo, a estos. Aliéntenlos. Este tipo de personas, hermanos, es muy diferente a los desordenados, al primer tipo. Estos son desalentados, estos son personas que se preocupan, hermanos. Este es un grupo que no, por decirlo así, no es un grupo malvado, no es un grupo con malicia, pero así, aún con ese tipo de actitud, pueden llegar a hacer tropiezo a la iglesia, pueden llegar a afectar a la iglesia. A este grupo de personas se les llama los de poco ánimo. Aquí está, los de poco ánimo. Estas dos palabras, poco ánimo, hermanos, estas dos palabras, poco ánimo, poco ánimo en conjunto, en el griego, hermanos, significa oligosijos. Oligosijos. Y digo esto, hermanos, porque oligo significa pequeño y sijos significa alma. Entonces, si lo juntamos, ¿qué dice, hermanos? Pequeña. De alma pequeña. Estas son las personas a las que está haciendo referencia Pablo, a estos temerosos, literalmente los de alma pequeña. ¿Quiénes serían las personas contrarias a los de alma pequeña? ¿Los de alma qué? Grande, ¿no es cierto? Grandes almas. Son estas personas de grandes almas, son personas que les gusta asumir riesgos, hermanos. Son personas que ven algo y dicen, vale la pena hacer esto, vale la pena luchar por esto, vale la pena construir esto, vale la pena desarrollarnos en esto. Son personas de coraje, hermanos. Son personas que tienen la audacia para llegar a ciertas metas, que tan interesados están en ellas, que ponen incluso mucho de su tiempo, de su vida, por esta causa que para ellos les parece noble. ¿Se dan cuenta? Les gustan los desafíos, quieren la batalla porque saben que va a haber victoria, hermanos. Saben que aunque parezca difícil, eso se va a lograr. Y estas personas, cuando piensan así, son personas intrépidas, hermanos. Son personas que enfrentan las dificultades porque no tienen miedo a la persecución, no tienen miedo a qué me van a decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen una visión clara y esto les ayuda a que se logren grandes cosas, grandes proyectos, porque ven o pueden ver cada oportunidad y cada oportunidad que ven la quieren aprovechar. ¿Te das cuenta? Sin embargo, hermanos, Pablo desafortunadamente nos habla que dentro de la iglesia hay quienes están cobijados en el temor. Aquí está. Si no pusiera esto en el texto, no diría que dentro de la iglesia hay desalentados, ¿no es cierto? Hay los de poco ánimo. Pero dice que en la iglesia hay los de poco ánimo. Bueno, te pregunto, ¿en la familia hay estos dos tipos de personas, hermanos? Sí. Oye, vamos a hacer esto. No, ¿cómo? Va a llevar mucho tiempo y dinero y esfuerzo. Ahí están. Y si vienen y nos dicen, ahí están, hermanos. Entonces Pablo dice, dentro de esa iglesia, dentro de las iglesias hay este tipo de personas que tienen miedo.
oligocíjos, los de alma pequeña, ¿se dan cuenta? Tienen temor a lo desconocido, se preocupan por todo, temen ser perseguidos, hermanos, por la oposición, tienen miedo a la oposición, ¿no es cierto? Todo el tiempo están preocupados, todo el tiempo están desanimados, y obviamente si estás preocupado y desanimado, ¿cuál tiempo tienes para comunicar a Cristo? Nada. Seguramente la iglesia aquí en Tesalónica, hermanos, recuerden ustedes, tenía este tipo de personas porque habían sufrido, recuerdan ustedes, ya lo predicamos, ya lo estudiamos, ¿esta iglesia sufrió persecución? Sí. Acuérdense, hermanos, esta iglesia tenía ese tipo de personas porque habían sufrido persecución. De hecho, Pablo les había dicho, prepárense porque ustedes van a tener persecución, ¿no es cierto? Va a haber persecución. Y bajo esta persecución, hermanos, pensaban, ¿recuerdan ustedes? Voy a regresar un poquito al tema pasado, a los meses. Como decían, estamos en persecución, entonces estoy viviendo el día de qué, hermanos. Ellos pensaban que estaban viviendo el día del Señor por tan severa persecución que estaban sufriendo. Y si pensaban que estaban en el día del Señor, entonces ya se habían perdido, ¿qué, hermanos? El rapto, ¿recuerdan esto? Dicen, estamos en el día del Señor, ya nos perdimos el rapto ya aconteció. Por lo tanto, estos hombres, estos tesalonicenses creían que se habían perdido ir a la presencia del Señor y que estando en el día del Señor, ya todo iba a ser para ellos destrucción. ¿Se dan cuenta? Por esta razón, el apóstol Pablo les escribe y les dice que aún no es el día del Señor, ¿recuerdan? Aún no es el día del Señor. Y también no solo esto, hermanos, ellos estaban tristes por una razón, estaban muy profundamente tristes por la muerte de sus amigos, ¿no es cierto? Pensaban que al haber muerto sus amigos, al haber muerto sus familiares, el Señor Jesús no había llegado aún, y si ellos habían muerto, entonces se habían perdido ¿de qué estos muertos, hermanos? Del rapto, porque Cristo no había llegado. Sufrían desánimo, estaban tristes por esto. Esta es la razón por la que Pablo también les escribe, los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo, ¿qué, hermanos? Resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo les dice, sí, sus muertos van a estar ahí, y de hecho no solo van a estar ahí, van a ir primero que ustedes. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, después los que hayamos quedado, vamos a ir tras ellos. Pero les está explicando todo esto, hermanos. Y al final, ¿qué dice? Así que aliéntense con estas palabras. ¿Quiénes? Animen a los de poco ánimo. ¿Se dan cuenta? Hay tanto que decir, hermanos. Entonces, así como los tesalonicenses tenían este tipo de personas, cada iglesia también los tiene. Cada iglesia también los tiene. Y sabes, hermanos, eso es una batalla. Esa es una lucha interna de la iglesia. Por eso queremos desaparecerla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa lucha interna, hermanos, en un sentido no es la que nos llamó el Señor como iglesia. La iglesia somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio a otros. Así que entre más rápido quitemos todo ese estorbo, mucho mejor con toda esta instrucción que tenemos aquí. Entonces, todas las iglesias se componen de estas personas, hermanos. Personas que no pueden levantarse de sus problemas. Están caídos. Todos los problemas de la vida son más, dicen, no, todo lo que me acontece es algo que no puedo soportar, es más de lo que puedo soportar. Y esto no muestra más que almas tristes, hermanos, almas derrotadas, almas abatidas. Todos los demás están creciendo y ellos se quedan con sus temores, ellos se quedan con su abatamiento. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Aquí viene algo tremendo. Este tipo de personas, cuando traen desánimo, es terrible para la iglesia, porque el desánimo es como el coronavirus. En el alfa, el gamma, el delta, es sumamente contagioso. El desánimo es contagioso. Tú quieres desanimar a alguien, cuando tú estás desanimado lo vas a lograr, lo vas a hacer. Vas a empezar a hablar, vas a empezar a desanimar, porque luego no te gusta ir solo, quieres llevarte a todo el mundo. Entonces, el desánimo es muy contagioso. Toda la congregación puede llegar a tal punto de abrumación, hermanos, por un espíritu pesimista. ¿No es cierto? Insisto, pasa en los hogares, en las familias, o cuando te reúnes con familias. Hermanos, ¿cómo nos organizamos para esto? Y todos empiezan positivamente, ¿no? No, pues a mi mamá le vamos a dar el seguro, a mi papá vamos a hacer... Y llega el hermano que dice, no, eso no es posible. O sea, siempre hay algo que trae desánimo, hermanos. Y a veces ni llegan a acuerdos.
Así que una reunión que puede ser tan edificante, tan potencial, puede estropearse por aquellas caras largas. Puede estropearse por la intervención pesimista de los hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Por lo tanto, hermanos, los desalentados, si causan este tipo de problema, tienen que ser ¿qué? Atendidos, alentados, para solucionar su desánimo, con la finalidad, como insisto, hermanos, de que no arrastren a otros. Porque observa, hermanos, a alguien le va mal en algo, quieren arrastrar a todos. Entonces, quieren arrastrarlos a la apatía, quieren arrastrarlos a la desesperación. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar este tipo de conducta? Bueno, la respuesta otra vez, ¿dónde está, hermanos? Es una respuesta sencilla. ¿Dónde está la respuesta? Ahí está. Solo es alentarlos. Solo es alentarlos. Para Miteomai, alentar significa consolar, confortar, animar, estipular. Es lo que significa. Esto es hablar con alguien acercándose a su lado, porque esto es la única manera en que puedes hacerlo, ¿no es cierto? Si tú quieres consolar o confrontar o animar, no lo haces desde lejos, sino que vienes, te acercas a su lado con esa persona para hablar, en este caso, oveja, ¿con quién? ¿Te das cuenta? Y algo, hermanos, de verdad, insisto en esto, muchas veces las iglesias tienen esta gran batalla. Quieren llevar el asunto a los líderes, y te digo que hay muy buenos motivos para llevar asuntos a los líderes, cuando los asuntos son más fuertes. Pero si hay un desaliento, por decirlo entre comillas natural, tú tienes la obligación, según el Señor en la Escritura, de ir y alentar a esta persona. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces no lo hacen porque tienen miedo de perder amigos, de decirles la verdad. Solo recuerda, hermanos, que tú tienes que alentar. Si ellos no reaccionan a esto, es otra cosa, hermanos. Si tú ya les diste 2, 3 alientos y ellos no reaccionan, hay que ponerlos en manos del Señor. Hay que seguir orando por ellos. Pero es Dios quien va a tratar entonces, hermanos. Porque no todos se dejan alentar. O no todos se dejan amonestar. Que quede claro esto, hermanos. Así que tienes que hablar, acércate a su lado, oveja con oveja. No hay otro camino, hermanos. Para arreglar ese asunto de los indisciplinados y de los desalentados, no hay otro camino. Tienes que ir oveja con oveja. Pero para esto debes tener la vista puesta en Dios. Porque si no, le vas a decir lo que tú crees y lo vas a acomodar al nivel de su carnalidad. Y eso es lo peor que puedes hacer con una persona si verdaderamente la amas. Ubícalo en donde debe de estar bíblicamente. Si se ofende, pídele a Dios que toque su corazón. ¿De acuerdo? Así que vas oveja con oveja. ¿Conoces a alguien que esté preocupado, que esté temeroso, que esté en desesperación, que esté triste, que esté desalentando a otros? Porque nada más llegan y dicen al liderazgo, es que supimos que están desalentando a otros. No, pero no sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Tú tienes que ir. Alguien que no puede superar los problemas de la vida, ¿los conoces? ¿Lo conoces? Bueno, tienes que estar a su lado y hablar con ellos, ¿de acuerdo? Esto es desarrollar una relación con esta persona, una relación amistosa con ellos, no una relación para querer entretenerme, hermanos. ¿Cuántas relaciones hay así en las iglesias? De entretenimiento, hermanos. No para enterarme de sus problemas, o de sacar provecho, o de distraerme. No, es venir junto a él o venir junto a ella y consolarlo. Animarlo, para fortalecer, para animar, para tranquilizar, para refrescar su alma, porque su alma está abatida, hermanos. ¿Te das cuenta? Y tú tienes el poder en tu mano de las Escrituras para hacerlo. No hay nada más confortante, y no sé si les ha pasado, hermanos, no hay nada más confortante que el acercamiento de un verdadero hermano en comunión íntima para contigo, cuando estás en desaliento. No hay cosa más refrescante, hermanos. Un cristiano más fuerte, un cristiano maduro, que te va a ayudar, que llegue a alentarte tiernamente como en tu necesidad, ¿no es cierto? Es lo mejor que te puede suceder. Es tal como dijo Pablo, hermanos, ya lo estudiamos aquí, todos vayan a 1 Tesalonicenses, ya lo vimos en el capítulo 2. ¿Cómo lo hacía Pablo, hermanos? 1 Tesalonicenses capítulo 2, recuerden, hermanos, el contexto histórico. ¿Estos hombres había desalentados o no? Sí, observen, ¿y cómo los trataban? Observen, capítulo 2, versículo 7, observen,
Antes, dice el versículo 7, antes fuimos ¿qué? Tiernos, ahí está, entre vosotros, ¿como quién, hermanos? ¿Qué es la nodriza? La madre, ¿no es cierto? Ya lo explicamos también en su momento, es como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo cuida la madre a sus hijos, hermanos? Cuando tienen hambre, ¿qué hacen? La ponen en su pecho, le dan el calor necesario, lo abrazan, lo cuidan, lo alientan, lo alimentan. Y esto es lo que Pablo dice, nosotros hacíamos esto con ustedes. Observen el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también, ¿qué, hermanos? Nuestras propias vidas. ¿Se dan cuenta de la calidad de todo lo que nos falta a nosotros hacer para con los demás? Porque habéis llegado a sernos, ¿qué, hermanos? Muy queridos, no muy odiados. Han llegado a ser, ¿qué, hermanos? Muy queridos. Es estimularlos en una comunión personal, hermanos. Es estimularlos en oración en Dios que nos da el aliento, ¿no es cierto? Es en Dios quien tenemos el aliento. Es estimularlos en la esperanza del Evangelio, en la salvación que pueden obtener, una salvación que no se pierde, una salvación que es segura. Es llevarlos por las Escrituras y darles el aliento de Dios. Ahí está el aliento, no tuyo. El aliento que tú les vas a dar es el aliento de Dios, porque a veces tenemos mucho verbo en la boca, hermanos. Pero saca la Escritura y llévalos al aliento que solo Dios puede dar. Es llevarlos al amor de Cristo, hermanos. Es llevarlos a todo lo que va a acontecer para el creyente que le conoce. Lo que estas personas necesitan, hermanos, son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, son palabras de aliento. Sobre todo, hermanos, deben ser aquellas palabras que tienen que ver con la esperanza. Deben ser palabras de esperanza cristiana, deben de ser esperanza bíblica, hermanos. Por ejemplo, hablarles. ¿Qué les decía Pablo a los tesalonicenses en su desesperanza? Cristo va a venir, ¿no es cierto? Háblales que Cristo va a venir, diles que el Señor va a regresar, que entiendan lo que va a suceder. Háblales de las aflicciones presentes. La gente se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Diles que todo ser amado por Dios, y esto lo vamos a ver en la tarde con Job otra vez, hermanos. Esta tarde vamos a ver las familias que pasan por sus diversas pruebas. Bueno, diles que van a tener problemas. No les digas que Dios es amor y que todo te va a cambiar y que nada va a suceder. No, háblales con la verdad bíblica y diles que va a haber aflicciones presentes. Y háblales también de la permanencia con el Señor. Diles que una vez que se acabe todo eso, vas a permanecer toda la eternidad con Él. Háblales estas verdades. Si la iglesia, hermanos, debe de ser una iglesia poderosa, si la iglesia debe ser una iglesia fuerte, una iglesia que va a crecer, eso va a suceder cuando nos ocupemos las ovejas de tratar con quiénes, hermanos, con los indisciplinados, con los preocupados, ¿no es cierto? Personalmente. Ahí se va a ir acabando todo eso, pero de forma correcta. Esto va a quitar, hermanos, el impedimento para que la iglesia pueda seguir desarrollándose, para que la iglesia pueda seguir moviéndose. Ahí está una característica. Vamos a la tercera, rápidamente, hermanos. La tercera forma de ayudar a las ovejas problemáticas. Observen, versículo 14, ahí mismo, hermanos, en la parte C. Que sostengáis, ¿qué dice, hermanos? Déjenme pasarlo aquí. Sostener a las ovejas débiles, ¿de acuerdo? Observen el versículo 14 en la parte C. Que sostengáis a quiénes, hermanos? A los débiles. Sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. El siguiente grupo, hermanos, es ¿quiénes? Los débiles, son los débiles. ¿A qué se refiere con los débiles, hermanos? O sea, los que estamos más ponchados o los que estamos más flaquitos, ¿no? Bueno, la palabra débil, astenes, significa fuerza, sin fuerza, significa enfermizo, es lo que significa esta palabra débil. Enfermo, velo de esta manera, es alguien enfermo. Está haciendo referencia a los débiles en la fe. Es lo que habla Pablo aquí. Está haciendo referencia a estos débiles en la fe. Se trata de los hermanos que intentan vivir, escucha bien esto, todos los hermanos débiles en la fe que intentan vivir en santidad, pero cada vez caen una y otra vez. Intentan crecer en santidad, intentan ser moralmente más activos, pero cada vez caen una y otra vez.
o que quieren tener una fe fuerte, quieren salir adelante a prueba y probar todos esos ataques del maligno, pero se encuentran agobiados muy frecuentemente, hermanos, por sus temores. Se encuentran agobiados por sus dudas. Son, por decirlo así, las personas propensas a caídas espirituales. Son las personas que tienen más propensión a caer moralmente. ¿Se dan cuenta? Los que dan síntoma de poder apartarse fácilmente del evangelio y caer en las tentaciones. Son estas personas, hermanos, que tú sabes que van a caer. El punto es que su fe es débil. Ese es el asunto. Su fe es débil. Y una fe débil va a traer problemas a la iglesia. Una fe débil va a traer problemas a la iglesia porque va a estar preguntando, oye, ¿y si es cierto esto? Oye, ¿de verdad Dios va a poder hacer esto? Esa es una fe débil, hermanos. ¿Qué clase de problemas trae? Como dije, la fe débil significa que esa persona es susceptible a la tentación, es susceptible al pecado. Una persona que es así. Son los que son moralmente débiles. Y Pablo usa esta palabra muy frecuentemente en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Con mucha frecuencia para señalar a los que son susceptibles al pecado. Estas son las personas que apenas estás trabajando con ellas, apenas te sientas y estás trabajando y les estás diciendo cómo deben cambiar sus vidas, cómo deben hacerlo, y apenas les estás sacando de ese hoyo oscuro y después, ¿qué crees? Vuelven a caer en ese hoyo. Esas son las personas débiles y muy pronto están ahí, otra vez inmersas en ese abismo oscuro. Son las personas a las que les resulta muy terriblemente difícil, son a las personas a las que no pueden, hermanos, hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Les cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. Todos vayan a Santiago. Santiago 5:14 hace referencia a esto cuando lo menciona. Observen, hermanos, Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, versículo 14. ¿Lo tienen ahí? Observen, dice, ¿está alguno enfermo? Bueno, déjeme decirle, esta palabra enfermo, esta es la misma palabra débil, astenes en griego, es la misma palabra, hermanos. ¿Está alguno enfermo? Entonces, ¿qué dice? ¿Está alguno sin fuerza? ¿No es cierto? Entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia, porque se supone que estos están maduros, están fuertes en la fe. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué ir con los ancianos, hermanos? ¿Por qué dice Santiago que vayan con los ancianos? Son más fuertes en la fe. Eso es lo que se supone, ¿no? Y oren, hermanos, para que el liderazgo sea así. Porque imagínate ir con alguien que no está fuerte en la fe y te engaña. Y te engaña. Fuertes en la fe porque van a sostenerte, van a estar orando por ti, y si has cometido pecados, seguro Dios te van a enseñar que seguro Dios te va a perdonar de todos tus pecados. Entonces, el punto es que la oveja fuerte espiritualmente ayude a la oveja que espiritualmente es débil en lo moral. ¿Se dan cuenta? La iglesia, mis amados hermanos y amigos, está llena de esta clase de personas débiles. Y estos hermanos pueden impedir, como los demás hermanos, pueden impedir o pueden retardar el desarrollo de la iglesia para que esta iglesia sea una iglesia con poder. Lo pueden hacer, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los podemos apoyar? Otra vez, ¿cuál es la respuesta simple, hermanos? Ahí está. La iglesia, la Biblia se responde por sí sola. ¿Qué vamos a hacerles? Sostenerlos, sostenerlos, ayudar a aferrarse, es lo que significa, aferrarse a, ayudar a, es lo que significa esta palabra sostener, esta palabra significa afírmense, aférrense, apóyenles, es lo que significa, es sujetar a los débiles, es aferrarnos a ellos, y lo quiero poner así más, es como si tú extendieras tu brazo, ves que está mal, ves que se va a caer, y ¿qué haces con tu brazo? Te aferras, no lo sostienes, te aferras a él y lo abrazas, ¿no es cierto? Ese es el sentido que tiene esta palabra sostener, ¿no es cierto? ¿Cuántos entran en este rubro, hermanos? Todos los que son desanimados
por toda clase de pecado y que necesitan ayuda, ¿no es cierto? Todos los que están en algún pecado y que necesitan ayuda. Estos son los débiles. Gálatas 6, observen lo que dice. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Todos a Gálatas 6. Observen. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle, ahí está, con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Ahí está, hermanos, ¿cómo lo debemos hacer? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Y luego observen, versículo 2, precioso, ¿qué dice? Sobrellevar. ¿Qué significa esto, hermanos? Llevar, esto es, muden las dificultades y los problemas que otras personas no pueden resolver fácilmente, múdenlas, ¿no es cierto? Entonces, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermanos? El amor. El amor. Cumplan la ley de Cristo, la ley del amor que cumple cualquier ley. La fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos estos es ¿qué, hermanos? El amor. Si no hay amor por los hermanos, es imposible. ¿Cómo lo haces? De nuevo, comunión íntima entre oveja sana y oveja enferma, ¿no es cierto? Vienes al lado de él, ¿qué decimos? Lo sostenemos, ya entendemos ahora, lo tomamos, nos aferramos a él, y es así como la iglesia crece, hermanos. Cuando las ovejas comienzan a cuidar a ¿quiénes? A las ovejas. Saquen de la mente, hermanos, que el pastor cuida totalmente de la iglesia. Ya lo estudiamos hace semanas. Es su obligación, o los líderes. Pero aquí hay una responsabilidad de las ovejas para con las ovejas. Y tú vas a ayudar mucho y vas a contribuir. Voy a llegar a algo importante ahorita, hermano. Déjenme darme el tiempo para hacerlo. Cuando vas con los indisciplinados y los amonestas, cuando vas con los preocupones y los alientas, cuando vas con los débiles y los sostienes, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Eso no es más que una participación del rebaño, ¿se dan cuenta? El rebaño está participando en la iglesia. ¿Para qué? Para la gloria del pastor, de los pastores, para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de su iglesia, para el buen desarrollo y crecimiento de la iglesia. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos, se encargará de lo demás. Tú haz tu papel. Si las personas no escuchan, ponlo en oración. Y si no escuchan, hasta incluso te puede decir, llévalo al ayuno. Pero haz tu papel, haz lo que te corresponde. La cuarta forma de ayudar a las ovejas, ahí en el versículo 14 otra vez también, hermanos, ser pacientes con los que cansan la paciencia, ser pacientes con los que nos impacientan, por decirlo así. Versículo 14, seguimos en ese mismo versículo. Observen qué dice el versículo 14 en esa parte final. Dice, seáis ¿qué? Pacientes. ¿Con quiénes, hermanos? No nada más con la familia que te cae bien, pues le aguanto a esa, porque pues, se va con la mitad de los tacos, la mitad de... No, hermanos, dice, sean pacientes ¿con quiénes? Con todos. Este grupo, hermanos, podríamos decir, y cuando dice esta palabra, y que quede claro, hermanos, este grupo, ¿a quiénes incluye? A todos nosotros, hermanos. Nos incluye a todos nosotros. ¿No es cierto, esposa, que a veces eres impaciente con el esposo? Bueno, el esposo también a veces es impaciente contigo. Papá, tus hijos a veces se impacientan. No. No, aquí nos incluye a todos, hermanos. En este rubro. Este grupo nos incluye a todos. Se refiere a las personas con las que fácilmente te impacientas. Ahí está. Debemos ser pacientes con todos los hombres que van a poner a prueba tu paciencia. ¿Quién es paciente aquí, hermanos? Sí, hermana, tú. Okay. Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil, es muy frustrante. Es muy fácil enojarse. ¿No es cierto? Es lo más fácil que puedes hacer. Es fácil decepcionarte de las personas. Eso es fácil. Desanimarte de los que te exasperan. Te lo digo porque muchas veces das tanto, ¿no es cierto? Estás trabajando, estás dando lo que puedes, estás duro con ellos, pero obtienes muy poco cuando estás dando esa parte. Obtienes muy poco.
Entonces llegas a desesperarte. Y esto es cuando estás discipulando. A nivel de la iglesia, les decía yo que lo pueden aplicar a su casa, pero a nivel de la iglesia, cuando tú discipulas a alguien, parece que está avanzando, hermanos. Durante mucho tiempo has estado discipulando a estas personas. Me preguntaban, hermano, por unos hermanos, no, llevamos años discipulando, llevamos años compartiendo, llevamos años hablando con estas personas. Durante mucho tiempo estás discipulando a estas personas. Parece que ya están comprendiendo, ¿no es cierto? Hasta vienen y lo declaran. Vienen y lo declaran aquí, ¿no? Ya, yo con el Señor estoy a mano, estoy muy bien, todo está perfecto, ¿no es cierto? Parece que comprenden las cosas espirituales y siguen sin entender, y esto te lleva a una impaciencia, te lleva a una gran decepción, ¿no es cierto? La iglesia, hermanos, está compuesta por estas personas que se sientan, se les enseña, se les discipula, se les entrena, se les exhorta, se les fortalece. No solo eso, se les empieza a motivar para que sus vidas empiecen a cambiar, se les anima y parece que crecen, que van bien, pero en realidad, hermanos, no parece que su desarrollo es normal. Todo los distrae, todo les distrae. Les cuesta mucho estar centrados en los objetivos, en las tareas que se les han encomendado. Cualquier cosa, hermanos, frena su crecimiento, ¿no es cierto? Cualquier cosa, su carrera por llegar a la meta es frenada. Son indisciplinados en asuntos espirituales. Ese es el punto, hermanos. Debemos ser pacientes con estas personas porque son indisciplinados en los medios de gracia. Esto es, son indisciplinados en la oración, son indisciplinados en la lectura de la Biblia. Les dices, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya leíste las tareas que te dejamos? ¿Ya leíste esto? Y no lo están haciendo, hermanos. Parece que están creciendo, pero en su vida personal no lo están haciendo. ¿Te das cuenta? Pueden llegar a ser realmente un conflicto, hermanos, este tipo de personas. O podemos llegar a ser un conflicto, este tipo de personas. Alguien dijo que muchos pastores han sobrevivido a los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles, pero han sido sacrificados en el altar de los exasperantes. Y es cierto, hermanos. Eso es verdad. Lo que pasa es que fácilmente han cedido a la gente que los impacienta, porque no pueden ponerlos activos, no los pueden poner en movimiento, no pueden, simplemente estas personas no se mueven, hermanos. Están discipulados, están entrenados, pero no hacen lo que se les ha enseñado. ¿Te das cuenta? Se les ha enseñado, pero no viven lo que les hemos enseñado a vivir. Ese es el punto. Y déjenme decirle, aquí está la clave, hermanos y amigos. Cuando se te enseña por medio de la Escritura lo que debes hacer, si tú lo pones en práctica, ten por seguro que la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Cuando tú pones en práctica y eres disciplinado, todo va a cambiar en tu vida porque estás obedeciendo a la voz de Dios. Así que debes estar trabajando con los que te impacientan. Aún con los que no creas que se va a lograr, debes estar trabajando con otros y debes de ser paciente con ellos. ¿Cuánto quieres ser de paciente, hermana, con tu esposo? Con tu esposa. Bueno, es la pregunta, ¿no es cierto? En la iglesia nos podemos preguntar, pastor, ¿cuánto debo de ser paciente entonces con los hermanos? ¿Cuánta paciencia debo tener? ¿Qué tan paciente? Te voy a decir, tan paciente como Dios es contigo de paciente. Y eso es mucho. Si Dios es paciente contigo, hermano, entonces yo creo que se va no solo a 70 veces 7, sino a 120 veces 127, ¿no? Eso es bastante paciente, ¿no es cierto, hermanos? Pon la medida de Dios y tú vas a entender, es cierto, esa es la medida que yo debo ocupar, porque yo le cuesto mucho trabajo a mi Señor, ¿no creen? Así de paciente debes de ser con otra persona. Muchas veces nos mostramos irritables, muchas veces nos mostramos impacientes con nuestros hermanos. A menudo esta impaciencia, hermanos, déjenme decirlo, es por cosas vanas. Esta impaciencia son por tonterías, porque así Satanás lo quiere, hermanos. Y nos olvidamos de la paciencia y la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿no es cierto? Recuerden cuando Pedro, recuerdan ustedes ahí, Pedro ahí en Mateo en capítulo 18. Bueno, vayan, hermanos, vayan rápidamente. Mateo 18, versículos 21, cuando dice Pedro ahí, hermanos, Señor, Mateo 18, pues subrayen, hermanos, vale la pena, ¿no? Pues, si eres impaciente, vale la pena que recuerdes este texto muy bien. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Y observen más abajo, hermanos, hablando de la parábola de los dos deudores en el versículo 23, más abajo aquí mismo en versículo 23 hasta el 35, y no leerlo, pero este pasaje habla que muchas veces nos comportamos como aquel siervo de esta parábola, hermanos, de los dos deudores, que olvidando esa gran deuda que tenía este hombre para con su Señor y que su Señor le había perdonado, ¿cómo trata este hombre que tiene otra deuda con él? Lo trata con crueldad, ¿no es cierto? Trata con crueldad a su siervo que le debía una cantidad más pequeñita, ¿no es cierto? Recuerdan eso, ustedes léanlo después, Mateo 18, 23 al 35. Lo que está diciendo es que tenemos que tratarnos unos con otros con compasión, unos con otros con amor personal, con cuidado personal. Es lo que está hablando. Efesios 4, 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, ¿recuerdan esto? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la clave. Efesios 4, 2. Soportándonos con paciencia los unos con otros en amor. Así es como la iglesia crece, hermanos. Así es como se limpia esta iglesia. Finalmente, uno más ahí, el versículo 15, hermanos. Versículo 15. Otra forma de ayudar a las ovejas problemáticas es no pagar con mal a la oveja mala. Hermanos, pongan atención en esto muy bien. Yo creo que en esta iglesia hay gente que está pagando mal por mal. Y lo digo porque Pablo dice esto de las iglesias. Hace esta recomendación a todas las iglesias. Y si hay algo en que estés involucrado tú aquí, ruega a Dios por tu perdón, o rueguemos a Dios por nuestro perdón, y trabajemos obedeciendo al Señor. Observa esto es tremendo, hermanos. Mirad que ninguno pague a otro ¿qué? Mal. Mal por mal. Esto es, no te atrevas a tener venganza. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Desafiar a Dios en este versículo, hermanos, es tremendo. Es terrible. El punto que observamos en este verso es que si Dios está prohibiendo la venganza, aunque no lo dice, no sé si te das cuenta, no dice ahí, Dios está prohibiendo la venganza, la represalia, es porque seguramente, y no lo dice ahí, alguien te hizo algo malo. ¿No es cierto? Si dice, miren que ninguno pague mal por mal, ¿por qué les dices esto, Pablo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿No? Mi esposa me hizo esto, yo también se lo voy a hacer. ¿No? Mal por mal. Mal por mal. La palabra mal significa cacos, hermanos. Cacos. Es todo lo negativo que te puedas imaginar, esta palabra mal. Significa cacos, todo lo negativo, malvado, malo, mal, daño, maligno, repugnante, innoble, es lo que significa esta palabra, hermanos. Así que alguien, dice Pablo, hizo maldad, ¿no es cierto? Pero si alguien te hizo maldad, ¿cuál es la orden para todos, hermanos? No pagar mal por mal, ¿no es cierto? Esta es una circunstancia muy difícil, hermanos, a la que nos vemos involucrados muchos de los cristianos. Es algo especial, hermanos. Es el abuso más grave porque es de alguien que es cristiano hacia quién? Hacia otro cristiano. Esto no debería existir en los cristianos, hermanos. Alguien de un cristiano hacia otro cristiano. Algo que resulta terriblemente, hermanos, y que resulta doloroso de tratar, no es la maldad del mundo contra ti, ¿no es cierto? Del mundo puedes esperar cualquier cosa. Del mundo puedes esperar que te insulten, que te den la cara, que te pongan una cara larga, que se enojen contigo, que cobren venganza, ¿no es cierto? Que vayan a tu puerta y hagan lo que quieran. Del mundo puedes esperar esto. Pero lo terrible aquí, hermanos, es la maldad de nuestros hermanos con hermanos. Esto es lo que habla este texto. La iglesia está recomendada a que no paguen mal por mal, porque alguien te haya hecho algo malo. Maldad de hermano contra hermano es el dolor más profundo, hermanos. Y nuestra fe cristiana debe trabajar este nivel de maldad, hermanos. Yo les pregunto, ¿no es verdad, hermanos, o no es cierto, o no lo has experimentado, que sí se paga mal por mal cuando algo crees que te hicieron mal? O aunque lo hayan hecho de verdad mal, ese corazón
tristemente, de muchos creyentes, hermanos. Es por esta razón que Pablo, en un sentido, nos deja ver, hermanos, que hay gente, ¿en dónde, hermanos? ¿Hay gente en dónde? En la iglesia, que te va a ¿qué? A lastimar, que te va a hacer ¿qué? Mal. Ahí está implícito. Hay gente que te va a dañar directamente con palabras malvadas. Hay gente que quizás lo va a hacer en tu propia cara y otros que no lo van a hacer así porque lo van a hacer indirectamente. Te van a dañar indirectamente por medio de chismes, por medio de calumnias, por medio de maldad, porque está hablando de ti ¿a quiénes? A otros. Es donde yo siempre he querido despertar su atención, hermanos. Alguien que hace esto, debes detenerlo. Ahí está. Debes detenerlo. Esa persona está haciendo maldad en la iglesia. Hay gente que te va a dañar así. Otras veces estas personas te van a dañar directamente excluyéndote, ¿no? O eliminándote de su círculo social, ¿no es cierto? No, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta reunión, pero no invito a la hermana y al hermano y a este hermano. O nada más nosotros. Porque antes era, pero ahora ya no es. Antes sí estaba conmigo, pero como me hizo esto, mal por mal. Hermanos, eso es tremendamente triste. Esto es para, de verdad, sí, lo digo con todo mi corazón, hermanos, sí lo hemos experimentado y es muy lamentable, es muy triste. Te van a atacar de su círculo social al mantenerte fuera de su ministerio o de sus relaciones por sus celos, por su odio, por su ira, por su envidia, por su amargura. Ahí está todo esto, hermanos. Otra forma de maldad en estas gentes es que pueden dañarte rompiendo tu matrimonio. ¿No es cierto? Tomando algo precioso de ti y caer en el pecado sexual. Entre jovencitas matrimonios. ¿Cómo se escucha de las iglesias ahora esto, hermanos? Tomando algo precioso de ti o influyendo en tus hijos hacia la maldad. Llevándolos hacia la maldad. También te van a dañar indirectamente llevándote hacia el pecado. ¿No es cierto? No, vamos a hacer esto. El punto es que hay personas en la iglesia, hermanos, créanmelo, hay personas en la iglesia que harán maldad con otras personas. Aquí está. Es daño malicioso, cacos. Aquí está. Es un daño malicioso, cacos. Y sucede en las iglesias, chismes, calumnias, pecado sexual. Pero algo importante, hermanos, a entender sobre todo esto y que está escrito en la Biblia, y les animo, hermanos, nada más lo voy a mencionar, pero vayan a Lucas. Vale la pena pasar tiempo aquí. Algo importante a entender sobre este tema, hermanos, está en Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2, y no solo en Lucas, está en Mateo 18, está en Marcos 9, y ustedes véanlo después, son los paralelos. En Lucas 17, 1, 2, es cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, observen, Lucas 17, todos ahí, versículo 1 y 2, todos están ahí, hermanos. Dice así, observen, la primera palabra con la que empieza el Señor Jesucristo, ¿cuál es? Imposible. Por eso se dan cuenta que digo que la iglesia sí contiene esto, porque aquí el Señor Jesucristo lo declara, imposible es que no vengan, ¿qué, hermanos? Tropiezos. Observen. Y aquí viene algo tremendo, hermanos. Mas hay de aquel por quien viene. Eso nos debe llevar contra la pared, hermanos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que, hermanos, que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos, ¿qué? Pequeños. No está hablando, no se refiere a niños, sino se está refiriendo a creyentes. No voy a desarrollar este texto, hermanos, pero recuerden ustedes, está hablando de creyentes aún inmaduros, pequeños, es a lo que se refiere. A alguien que haga tropezar a estos creyentes, dice el Señor, cuidado, mejor le fuera atarse en el cuello una piedra de molino y sumergirse en el fondo del mar. Mateo 18, en su paralelo, observen, regresen un poquito, Mateo 18, versículo 7, Mateo 18, 7 al 9. Mateo 18, 7 al 9 dice, ¿lo tienen? Dice, ay del mundo por los tropiezos. Observen, hermanos, no sigue diciendo que va a haber. Ay del mundo de los tropiezos. ¿Por qué? Porque es necesario que vengan tropiezos. Ahí está, obsérvenlo.
Pero ¿qué, hermanos? Los peros tan importantes en la Biblia. ¿Pero qué? Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bueno, hermanos, vamos tranquilos, aquí no van a llegar todos y nos vamos a sacar los ojos, ¿verdad? El Señor no está promoviendo la automutilación del cuerpo, hermano. No es lo que significa esto. Sino que usa esta hipérbole, es una hipérbole bíblica y muy gráfica, hermanos, para mostrar la seriedad del pecado de una persona hacia otra. De hecho, te lo digo, en tu hogar, en tu casa, no hagas eso tampoco. No hay cosa más preciosa, hermanos, que ver a alguien que soporta las cosas, las empieza a manejar, que no deja que el sol se ponga sobre su enojo, que no da lugar a ¿qué? A la ira, según Efesios. Así que no está hablando de eso, es para que veas la magnitud de la seriedad del pecado. Y observen ahí más adelante, el versículo 11, continúa, y concluyendo así, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿No es cierto? ¿A quién? Ya lo expliqué ahorita, a uno de estos creyentes. Eso es a lo que se refiere. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles, hermanos, observen, dice, estos ángeles siempre están mirando el rostro de Dios para oír sus órdenes, para ir en la ayuda inmediata contra aquellos hombres, contra aquellos creyentes cuando lo necesitan. Estos ángeles están atentos, Señor, están afectando a estas personas. ¿Quieres que hagamos algo? Es lo que dice este texto. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se han perdido. Así que si estás haciendo, escucha esto bien, hermano, amigo, joven, si estás haciendo esta maldad con el pueblo de Dios, estás atentando contra aquellos que son preciosos a Dios. Cuando tú atentas contra tu esposa, tu esposo, tus hijos, y estás maldiciendo, estás causando mal, estás atentando contra alguien que es precioso a los ojos de Dios. Y en la iglesia es exactamente lo mismo, hermanos. Estás atentando contra aquellos que tienen valor para Dios. Sin embargo, y sin saberlo, hermanos, los cristianos, ¿qué van a hacer? Van a pecar. Van a estar haciendo esto contra otros cristianos, como lo declara el Señor, ¿verdad? Dice que eso va a suceder. Lo van a estar haciendo. Así que lo que está en juego aquí es el desarrollo futuro de la congregación con este tipo de personas. ¿No corre un riesgo la iglesia con este tipo de personas, hermanos? Es por esto que no se debe en ninguna manera, hermanos, permitir que este tipo de conflictos, este tipo de tensiones aumente, que crezca dentro de la iglesia, como lo haríamos en un matrimonio, en una familia. No queremos que se siga desarrollando eso. Hay que bajar esa tensión, ni tampoco, hermanos, entrar en el lamentable juego de las venganzas, ¿no es cierto? Como la calumnia, como la murmuración, las críticas destructivas, las caras largas, el espíritu de amargura, las descalificaciones. No entrar a eso, hermanos. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Qué dice nuestro texto, hermanos? La respuesta otra vez, ahí mismo en nuestro texto. ¿Qué debemos hacer? Mirad, ¿no es cierto?, que ninguno pague a otro mal por mal. ¿No es cierto? Mirad, esto significa poner atención, observar, que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es, no tomen represalias, no se venguen. Y este mandamiento, hermanos, este es un mandato, este es un imperativo en plural. Cuando dice mirad, está hablando de todos. Quienes observen, todos ustedes tienen esta obligación de observar, de mirar, de no tomar represalias. No hay lugar para las represalias en ninguna parte de la iglesia, hermanos. Nadie tiene que tomar represalias con otro hermano en la iglesia. El único que tiene derecho a tomar represalias, ¿quién es, hermanos? Dios. Dios. Romanos 12:9. Vayan todos, hermanos. Romanos 12:9. Ahí para confirmar que es Dios quien toma represalias de todo esto. Incluso para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus vecinos, tus amigos. Aquí es Dios, hermanos. No eres tú. Tú no eres el que se mete y se venga. Observa, versículo 19 de Romanos 12, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos. Ahí está la clave, ¿no es cierto?
no tomes tu venganza tú mismo, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Observen, ahí subrayen, hermanos. Yo no lo tomo, sino que este lugar lo toma el Señor, porque escrito está, y citando a Deuteronomio 32, dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Observen versículo 20. Así que si tu enemigo, observen lo que habla aquí, hermanos. Esto es ir cada vez en imitación al amor de Cristo, a su comportamiento, a su ejemplo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, ¿qué dice? Dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hermanos, perdónenme que me dilate aquí, pero es importante. Estos hombres que querían manifestar su vergüenza, que querían manifestar su impureza en cuanto a sus venganzas, en cuanto a su maldad, se ponían en un sartén carbones encendidos y estaban manifestando así toda su vergüenza. Entonces dice aquí, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás a su cabeza, vergüenza habrá para aquellos que odian, vergüenza habrá para aquellos que están en hostilidad. Es lo que significa. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, vence con el bien el mal. Qué precioso versículo, hermanos. La gente va a decir, es un tonto, ¿no? Digo, hay un punto en donde debes que defenderte, hay un punto donde está tu persona, tu integridad. Pero la venganza de la que venimos hablando, de atacar, de decir, de murmurar, de chismear, de enojarte, eso no, hermanos. Vence con el bien el mal. ¿Se dan cuenta qué clase de matrimonios, qué clase de familia, qué clase de iglesia vamos a hacer cuando lo hagamos esto, hermanos? Vean todo esto, mis amados hermanos. No entren a la ira, por favor, no entren a la venganza. La venganza, dice el Señor, es mía. La venganza es mía, dice el Señor. Yo me encargaré de eso, ¿no quién? No tú. ¿Se acuerdan que habrá un juicio el día de la ira, hermanos? Ese es el día que le corresponde. Entre tanto, nosotros, hermanos, de verdad, aunque sean las peores personas, tratemos en la medida de lo posible, en lo que dependa de vosotros, dice la Escritura, soportar a los demás. No significa, hermanos, que tengas que estar de manita, puñito y todo el tiempo. No. Significa que lo vas a soportar, que no te vas a amargar, que vas a tener una relación amable, estable. ¿Te das cuenta? La venganza entonces no es tuya, es del Señor. Al contrario, ¿qué dice? En lugar de vengarse, ¿qué dice el texto? Entrega lo mejor, trátalo bien, ¿no es cierto? Debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros. Lucas, ahí el último versículo, hermanos, nada más. Lucas 6:37, para que lo subrayen, lo analicen, lo estudien. Lucas 6:37. Lucas 6:37 dice, observen cómo empieza aquí. Lucas 6:37. Les doy hora y media para que lo encuentren, hermanos. Lucas 6:37. ¿Qué dice? No juzguéis. No juzguéis. Observen, hermanos, qué reglas tan preciosas. Reglas de oro aquí en la Escritura. No juzguéis, ¿y qué? Y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis, ¿qué? Condenados. Perdonad y seréis, ¿qué? Perdonados. Deben aprender a frenarse en cuanto el deseo de la venganza llegue, hermanos, y empiece a controlar tus actitudes, empiece a controlar tus acciones. Debes aprender a dominar, a ser un hombre estable, de dominio propio, con tu propio espíritu en el Señor trabajando, hermanos. Debes aprender a frenarte cuando venga ese espíritu de venganza. El Señor nos dejó esto, hermanos, para decirnos que debemos amar incluso a quienes. Por eso en muchos de las discipulados y consejerías que tengo con algunos de ustedes, hermanos, no cabe el divorcio, simplemente porque la Escritura, y es otro tema, hermanos, nos dice que el Señor no está dispuesto va en contra del divorcio. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas reglas por las cuales sí puedes divorciarte, pero en sí, aún esas reglas nos llevan a no llegar al divorcio. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque aún tú debes amar a quién, porque a veces el esposo o la esposa se ven como enemigos, ¿no es cierto? Pero tú debes amar aún a quién, a tu enemigo. Es posible. El Señor no pondría esto aquí, hermanos, si no fuera posible.
Pero es posible y nos dice que debemos amarnos los unos a nosotros, aún a nuestros enemigos. El Señor nos dejó esto para esto, hermanos, para hacer el bien y no el mal, a pesar de lo que te hayan hecho. A pesar de lo que estén haciendo contigo mal, debes hacer todo lo que se pueda para hacer lo bueno, lo noble, lo excelente para con estas personas. El punto, hermanos, en un acto de amor debes de devolver su hostilidad, debes de devolver su maldad. ¿Con qué? Con bondad, con bien. ¿De acuerdo? Y termino aquí, hermanos. Si queremos crecer como un rebaño fuerte, ¿están de acuerdo que debemos quitar todo esto? Y todos estamos implícitos ahí. Todos debemos quitar. El crecimiento, ¿quién lo impide en la iglesia, hermanos? Obviamente Satanás, el mundo, la carne se mete mucho, pero todo esto está aquí, hablando de este texto. ¿Quién lo impide? Los indisciplinados. ¿Quién lo impide? Los preocupados, los débiles, los que nos impacientan y los malvados. ¿Cierto o no pasa esto en la iglesia, hermanos? Ahí está presente. Y si la iglesia va a crecer, no va a ser evadiendo el problema, como muchas veces pasa. Tú puedes ir oveja con oveja y hablar y en una relación íntima, en una relación de amor, vas con las personas y los amonestas, a los indisciplinados, alientas a los que están preocupados, sostienes a los débiles y sufres con aquellos que te son impacientes y con los que te dan maldad, ríndeles bondad. Ríndeles bondad. A medida que la iglesia trate de forma correcta a estas cinco clases de personas, hermanos, que la componen, va a ser una iglesia creciente, va a ser una iglesia poderosa. ¿De acuerdo, hermanos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites estudiar estos dos versos tan breves, Dios, pero tan sustanciosos, Señor, en donde nos enseñas, Padre, la manera en que debemos de vivir como iglesia. Y obviamente, Señor, esto va a afectar la vida de los matrimonios, la vida de las familias con hijos, la vida de nuestro trabajo, de lo social, de lo laboral, aún de las escuelas, Dios, porque verán en nosotros, Señor, personas diferentes que dan testimonio de haber sido transformados por nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que haya estos cambios, Dios, si Cristo no es nuestro Salvador, si no le hemos recibido como aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre preciosa e intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, siendo el sustituto, el que tomó nuestro lugar por nuestros pecados. Padre, yo te pido que aquellos que no te conocen en esta mañana se acerquen pensando, Dios, yo quiero ser parte de la iglesia y quiero ser una persona influyente, Señor, una persona que edifique, una persona que trastorne al mundo de verdad, pero por mí, por tu palabra y no la mía. Señor, ayúdame a conocerte, a saber quién eres tú. Y a los que ya te conocemos, Padre, ayúdanos a quitar todas esas cosas por las que Cristo ya ha dado su vida, Señor. Entreguemos ese pecado que muchas veces seguimos manteniendo, Señor, y que estorba únicamente a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestras familias, que con nuestro ejemplo no les dejamos desarrollar, Señor, correctamente. Y por favor, Señor, que tengamos temor, Señor, de las grandes advertencias que das en los evangelios en cuanto a aquellos que hacen tropezar, Señor. Ay de aquellos que hacen tropezar a otros. Y como diría nuestro Señor Jesucristo, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen cuando hacen tropezar a otros. Perdónales, Dios, y dales dirección, dales guía, Señor, a estos creyentes. En tus manos nos ponemos en el resto del día, mi Dios, y gracias por esta oportunidad de tener una iglesia. En Cristo Jesús. Amén.